Le damos la bienvenida a Estudio Bíblico Semanal, presentado a ustedes por la Primera Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Florida, Puerto Rico. Es nuestra oración que el mismo sea de mucha bendición y ayuda espiritual a su vida. Hoy estaremos estudiando acerca de los conceptos de Dios que se apoderaron del corazón y la vida del profeta Amós. El texto que nos sirve como punto de partida lo encontramos en el libro del profeta, capítulo 7, los versículos 14 y 15. Allí se nos dice así: Amós les respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Esperamos que al concluir este estudio hayamos podido llegar a una nueva comprensión del carácter y concepto de Dios. Pero ¿quién fue Amós? En síntesis, Amós fue el primero de los grandes profetas del siglo VIII a.C. Amós era originario de Judá, pero su ministerio se rindió en el reino del norte, es decir, en Israel. Este profeta, que era un pastor de profesión y un recolector de sicómoro, era nativo de Tecoa y predicó durante el reinado del malvado rey Jeroboam. Tal vez la fecha que mejor responde a las condiciones que se reflejan en el libro sea el año 755 a.C. Su enseñanza es de particular importancia debido a que inauguró una línea de ministerios proféticos por medio de la cual el pueblo de Israel fue conducido a una percepción más profunda del carácter de Jehová. Solo la revelación de Dios en Jesucristo va más allá de esa comprensión de la naturaleza divina. Gracias a las enseñanzas de Amós y los hombres que lo siguieron, los israelitas pudieron sobrevivir a la trágica terminación de su carrera como nación y convertirse en el vehículo de la revelación característica de Dios a este mundo. Hace un siglo se consideraba a Amós solo como uno de los profetas menores. Pero hoy en día, debido a los estudios exegéticos y críticos, se le adjudica una posición exaltada en la literatura bíblica. Su lenguaje es considerado como uno de los mejores ejemplos del puro estilo hebreo. Amós fue el primero de los profetas literarios que se dedicaron a eliminar los elementos paganos que se habían deslizado en la vida religiosa y social de Israel. Él, junto con otros, habían de revivir el ideal mosaico de que Dios exigía santidad de vida. Estos profetas moralizaron la religión y también la universalizaron. El Dios en cuyo nombre hablaban no era solamente su Dios, sino el Dios del mundo entero. Los tiempos en que vivió el profeta Amós se describen en Segundo Libro de Reyes, capítulo 14, versículo 23, y en el capítulo 15, los versículos del 1 hasta el 5. Las condiciones sociales de la época pidieron soluciones. Había una clase muy rica de personas y una clase muy pobre, sin una clase media fuerte. Las condiciones religiosas se habían deteriorado hasta un punto en que el culto a Baal eclipsó por completo el culto al Dios de Israel. Cuando leímos hace un momento en el capítulo 7, los versículos 14 y 15, nos dimos cuenta que Amós rechaza el título de Nabi, es decir, profeta profesional. Con ello quiere significar que no pertenece al orden profético ni ha recibido la preparación de un profeta. Se designa a sí mismo como un hombre de menguada posición que pertenecía a la clase más pobre. ¿Qué nos deja saber este profeta acerca de su Dios? ¿Hay algo que él aprendió, que conoció, que nosotros debemos repasar en nuestra vida y posiblemente incluso hasta aprenderlo? Para Amós, Dios era algo más que el principio detrás del universo. Era un Dios personal, que se comunicaba a través de la ley, los profetas y los acontecimientos de la vida. Es por eso que lo notamos con tanta seguridad cuando le responde en el capítulo 7 y versículo 15 que acabamos de leer: El Señor me sacó de detrás del rebaño
y me dijo, y allí continúa su testimonio. Ahora bien, para Amós, Dios fue el creador que hizo los cielos y la tierra. En el capítulo 4 y versículo 13 de su libro, encontramos una doxología. La doxología es diferente en la forma a los oráculos que la preceden. Se describe a Dios en la gloria de su majestad en contraste con lo que ha creado. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre, dice el versículo 13. Él es quien formó los montes y creó el viento. La palabra crea, del hebreo bara, sugiere el poder soberano de Dios, totalmente más allá del poder creativo del hombre. Él anuncia al hombre su pensamiento. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Todo esto es una descripción de la soberanía de Dios, una revelación del Dios de los ejércitos. En el capítulo 4, Amós describe bellamente la integridad de Dios. Versículo 2 nos dice que Él ha jurado por su santidad. Luego el versículo 12 expresa que ha advertido a su pueblo. Y finalmente en el versículo 13 ha identificado su nombre. El capítulo 5, versículo 8 añade: Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Y aquí queda claramente evidenciado para Amós que nuestro Dios, el Dios de Amós, es un Dios todopoderoso, es decir, es un Dios que todo lo puede. El Dios de Amós no es solo un Dios personal y un Dios omnipotente, es decir, todopoderoso. También es un Dios omnisciente y omnipresente, un Dios que está en todo lugar y un Dios que sabe todas las cosas. Amós no sirvió a ningún Dios alfeñique. Su Dios estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo y estaba trabajando en el proceso de afectar el destino de las naciones. Dios está en todo lugar. Los versículos 2 al 4 del capítulo 9 de su libro son un cuadro de los fugitivos que se apresuran a los rincones más lejanos de la creación para evadir el juicio de Dios. Pero no hay modo de escapar a la mano vengadora del Señor Dios, ni en las profundidades del sepulcro, ni en lo más alto de los cielos, ni en la cima del monte Carmelo, ni en el fondo del Mediterráneo. Hasta los monstruos más gigantescos del mar deben obedecer la voluntad de su Creador, y su voluntad es destruir a Israel. Ni siquiera el exilio de Canaán será el fin del juicio. La nación debe perecer por completo y así hasta los exilados morirán por la espada. Dios pronuncia un severo y horripilante juicio. Dice: pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Versículo 4. Este es el fin de un pueblo que rechazó a Jehová. La omnisciencia y la omnipresencia de Dios deben causar terror en el corazón de los que por medio de la incredulidad se han convertido en sus enemigos. Si Dios sabe todo y está presente en todas partes, no hay ninguna manera de escapar de Él, ni en el tiempo ni en la eternidad. Piense en lo que significa, por otro lado, tener a Dios como nuestro amigo y como nuestro Padre. Él conoce nuestras necesidades mejor que nosotros. Él está siempre con nosotros y nosotros con Él en el tiempo y en la eternidad. Sus creyentes confiesan agradecidamente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmos 139, versículos desde el 7 hasta el 10. El Dios de Amós también era íntegro y justo. La necesidad básica de los días en que Amós sirvió fue una redefinición y una reafirmación
de la naturaleza y el carácter de Dios. Amós capítulo 5, 14 al 24. El Dios de Amós era moral y exigía moralmente a su pueblo. Era justo y exigía justicia. No podía estar satisfecho con los rituales y los sacrificios a dioses creados por la gente. La contribución distintiva de Amós debía ser utilizada por Dios para revelar una nueva visión del carácter justo del Dios de Israel. Cita el versículo 14 lo que Dios le dijo: «Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José». De modo que Dios es un Dios íntegro y también es un Dios justo. Pero en medio de todo esto que califica el carácter de Dios y que desarrolla y amplía el concepto que de él podemos tener, cuando vamos ya al final del libro, en el capítulo 9, los versículos del 11 hasta el 15, observamos que el Dios de Amós también fue un Dios de misericordia. El énfasis principal del ministerio de Amós está en la justicia de Dios y su demanda de acción moral por parte de su pueblo. El tenor del libro es uno de fatalidad y oscuridad, ya que el juicio se pronunció sobre un pueblo que tanto había malentendido como malinterpretado al Dios de sus padres. La profecía termina con la promesa de la restauración del remanente fiel y el establecimiento del reino de Dios. El versículo 11 dice: «En aquel día, cuando se haya impuesto el castigo, levantaré el tabernáculo». En este oráculo resuena una nota de esperanza frente a la desesperación. En lo hondo de los corazones del pueblo perduraba el recuerdo de la edad de oro de David. El hecho de que fuera posible una renovación de aquella época, aunque la fuerza del reino de David hubiera caído, revelaba la intervención de la mano de Jehová en el gobierno del curso de la historia. Cita el versículo 17: «El que había herido podría curar». Este capítulo final del libro del profeta Amós, particularmente en los versículos del 11 al 15, se presta para dos exposiciones. La primera es la presencia tremenda de Dios. Su omnipotencia, en el primer versículo, su omnisciencia, en el versículo 2, su omnipresencia, en el versículo 4. La segunda sería la de los maravillosos poderes de restauración de Dios. Versículo 11 nos habla de la reconstrucción de lo caído. Los versículos 13 y 14, con Dios hay días mejores adelante. Y el versículo 15 nos habla de la promesa eterna de Dios. Significativamente, este profeta que pronunció juicio fue también un profeta de la misericordia de Dios. El Dios de Amós, el Dios de la integridad y la justicia, también es un Dios de misericordia. Amós no estaba seguro de que Dios perdonaría a los israelitas, pero predicó y esperó que si Israel se apartaba del mal y amaba el bien, quizá Dios se apartaría del juicio. Del mismo modo, hoy debemos orar para que Dios nos perdone a medida que aprendamos a odiar el mal y a hacer el bien. Aprendamos de este profeta lo maravilloso de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.